si ustedes recordarán, acerca de las características del, ¿qué tal, chicos? Del socialismo. ¿Está bien? Entonces, permíteme, antes de dar paso al PPT y explicar sobre el fascismo, hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada acerca del socialismo. Entonces, lo que yo les comenté la semana pasada acerca del socialismo es que el socialismo que tú y yo conocemos es el socialismo de Marx, ¿ya? El socialismo de Karl Marx. Su obra más importante, o bueno, una de sus obras más importantes y fundamental, es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, Marx lo escribe y lo publica en 1848. Es un texto corto, no llega a las 200 páginas, es corto el texto, y sumamente importante de leer. Sin importar, sin importar si es que eres o no eres de inclinación o partidario del socialismo. Yo les mencionaba a ustedes que hay textos que son vitales que uno debe leer. Uno no puede ir por la vida creyendo que, asumiendo cosas de manera prejuiciosas. Hay textos que son vitales de leer. Un texto vital para leer es la Biblia. Es vital. Otro texto vital para leer es el Corán. Y otro texto es el Manifiesto Comunista. No porque seamos partidarios de esos pensamientos necesariamente, sino por la trascendencia, la importancia que estos textos han jugado en la historia de la humanidad. Y porque hasta el día de hoy, gran parte de la población, de una u otra forma, los está siguiendo. Por eso es tan importante esos textos. ¿Está bien? Entonces, ese es uno. Dos, les decía a ustedes que Marx recibía una fuerte influencia de la economía de la Escuela Económica Liberal Inglesa, y que esta Escuela Económica Liberal Inglesa lo que proponía era que lo que generaba la riqueza era el trabajo. Entonces el trabajo genera riqueza, la riqueza es generada por el trabajo. Y Marx hacía una simple pregunta. Si lo que genera riqueza es el trabajo genera riqueza, la pregunta que decía Marx era bien simple. Entonces, ¿por qué los que trabajan no son ricos? O al menos no viven de forma acomodada. Esto trajo a Marx a pensar que había dos grupos sociales, ¿no? Dos clases sociales. Los explotadores, que son los que se benefician del trabajo de los explotados y que se enriquecen, y los explotados, los que generan riqueza en base a su trabajo, pero que al ser explotados no son ricos o no viven de manera acorde o adecuada. Eso es lo que nos proponía Marx. ¿Ya? Él plantea que todo este problema de dos clases nace a raíz de la propiedad privada. Y por lo tanto, Marx lo que dice es pues, que la propiedad privada es la causante de todos los problemas. Así lo planteé. La propiedad privada es la causante de todos los problemas. Por ende, la sociedad futura que Marx propone debe estar exenta de la propiedad privada. A eso le llama el socialismo. O bueno, le llama comunismo. Una sociedad sin propiedad privada, al no haber propiedad privada de los medios de producción, fábrica, industria, eso, una sociedad sin propiedad privada sería una sociedad sin clases. ¿Por qué? Porque Marx está viendo las clases como clase explotada y clase explotadora. ¿Entiendes? Él lo ve así, como clase explotada y clase explotadora. Él divide la sociedad en dos clases nada más. La clase explotada y la clase explotadora. Entonces él dice que sin la propiedad privada, esta división de clases no existiría. No existiría. ¿Mm? Y el Estado con el tiempo desaparecería, porque el Estado, al final, propone Marx, siguiendo a los ilustrados, el Estado no es otra cosa pues que el conjunto de personas que sirve para
hacer cumplir las leyes, pero si tienes una sociedad preparada que respete las leyes, ya no necesitan que alguien los haga cumplirlas, ya que tú eres consciente y tú solo las cumplirías. Por eso es que Marx, siguiendo también a los ilustrados, dejaría de lado el Estado. A eso llamaríamos comunismo. Comunismo sería una sociedad sin propiedad privada, es decir, una sociedad sin clases sociales, una sociedad ya sin Estado. Entonces el comunismo. Este pensamiento de Marx, cerrando lo de Marx, proponía que solo se podía dar, solo se podía llevar a cabo en aquellos países que tuvieran un sistema capitalista desarrollado. Por una cuestión de dialéctica, decía Marx, en los países que tienen un sistema económico desarrollado, ahí podrá darse el socialismo. Marx muere y en Rusia, varios años después de la muerte de Marx, varias décadas después, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, toma los conceptos de Marx y los lleva a cabo en la revolución bolchevique, pero hace una modificación Lenin en la revolución rusa. Y la modificación que hace Lenin es que él no va a esperar que el capitalismo llegue a su máximo apogeo. Lo que hará Lenin es llevarlo de frente al socialismo, sin que el sistema capitalista ruso llegue a su apogeo, porque no lo estaba. Él de frente, Lenin se va al socialismo, lo que Lenin llama el salto dialéctico. Y a partir de esa forma de actuar de Lenin, a partir de esa manera de actuar de Lenin, es que muchos países lo van a apoyar y muchos países lo van a seguir. ¿Sí? Lo van a seguir. Y es así como vamos a tener a un Lenin ya iniciando la puesta en práctica de lo que se va a llamar el socialismo real. ¿Qué es lo que pasa en Rusia? Bueno, Rusia va a iniciar una guerra civil muy fuerte, donde veremos la persecución a la burguesía rusa, donde veremos la expropiación de los bienes tanto de la burguesía como de la nobleza rusa, donde veremos el asesinato de la familia real rusa. Vamos a ver cómo muere, cómo matan a balazos y a puñaladas, muere el zar, su esposa y sus hijas e hijo, ¿no? Entonces va a ser una guerra civil muy sangrienta, muy, muy sangrienta. Lenin, siguiendo algunos principios medios maquiavélicos, decía, no importan los medios, lo que importa es el fin. El fin es la revolución. Los medios no interesan. Lo que importa es el fin, el objetivo. Y el objetivo es que se dé la revolución socialista. ¿Cómo? Y ahí va a jugar un papel importante Stalin. Stalin es el que se mancha las manos. Stalin no le interesaba robar bancos, no le interesaba secuestrar personas, Stalin joven no le importaba administrar prostíbulos, nada, con tal de acumular dinero para financiar el partido. Stalin, una persona muy fría, muy calculadora, muy, muy frío. Churchill decía que cuando vio a Stalin, el líder que reemplaza a Lenin luego de que Lenin muere, cuando ve a Stalin decía, no era muy alto. Stalin no era muy alto, no llegaba al 1,70 m. No era muy alto, había sido guapo de joven, tenía marcas de viruela, que le había dejado marcas en el rostro de la viruela, pero decía, verlo a los ojos es como ver un lobo. Muy frío, muy, muy frío. El propio Stalin alguna vez escribió que cuando su esposa, su primera esposa, muere, con ella murió lo poco de humano que le quedaba. Y Stalin va a convertir a la Unión Soviética en una potencia, pero a un costo bien alto, ¿no? Un costo bien, bien alto. Millones de muertos. Pero esa realidad que vive Rusia con la aplicación del socialismo, Europa lo va a ver. Y es aquí donde esta larga introducción, pero introducción al fin y al cabo, vas a ver por qué Hitler y Mussolini son aceptados. ¿Quiénes son los que apoyan a Hitler y a Mussolini? Así que vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor, para poder iniciar sobre la Revolución Rusa? ¿Alguna pregunta, consulta o comentario de lo de la semana pasada, por favor? ¿Ya? Por favor.
Participen, por favor. ¿Escuchan? ¿Nada? ¿O no me escuchan? Fabricio me pregunta, ¿puede repetir la parte de Stalin? Claro, le decía que Stalin, que era mucho más joven, ¿ya? Lo que vemos con Stalin, pues, es una persona que era fría, calculadora, una persona muy desconfiada, una persona que hacía todo por Lenin en algunos puntos, que no tenía miedo de marcharse las manos, una persona que había sido traicionada muchas veces, había pasado tiempos en Siberia, ¿no? Y que se había vuelto muy frío. Por eso es que él asume el término Stalin. Stalin es su alias, que significa acero, acero. ¿Mm? Vamos a comenzar entonces. ¿Algo más? Listo. Vamos. Comencemos. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ahí tenemos a los dos grandes líderes del fascismo, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. El primero, Benito Mussolini, fue el que inicia el fascismo y es el primero que llega al poder. Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Eh? ¿Cómo surge el fascismo? ¿Cómo es que surge esta propuesta? Eh, Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial es importante en la explicación de esta forma política. La Primera Guerra Mundial va a dar una quiebra a Europa. Los europeos van a estar sumamente golpeados por la Primera Guerra Mundial. Y en el caso específico de Italia, mucho más. Los italianos, presta atención a lo que te voy a explicar, ¿ah? Los italianos no eran un país de primer orden en el plano económico. Primer orden era Inglaterra, primer orden era Alemania, primer orden era Francia. Italiano, italiano. Italia vamos a dividirlo en dos secciones, la parte norte y la parte sur. La parte norte de Italia es la Italia industrializada, la Italia que tiene puertos, que tiene ciudades muy desarrolladas. Eso viene desde la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV. Mientras que el sur de Italia está más pegado a los aspectos agroexportadores. En el sur de Italia es mucho más tradicional, mucho más agrícola, mucho más rural. Hay ciudades mucho más pequeñas, mucho más pequeñas, ¿no? Es por eso que organismos e instituciones como la mafia, la, la camorra, la nangreta, que son formas muy parecidas a las relaciones feudales, sobreviven en Italia. Aquí hay un dato curioso, ¿ah? Uno piensa que toda organización criminal le llaman mafia. No, en realidad la mafia es una palabra exclusiva para Sicilia. En otras partes de Italia, de la parte sur de Italia, tienen otros nombres, ¿no? La mafia es siciliana, la camorra es napolitana, ¿no? La gambreta, no me acuerdo dónde es, creo que es veneciana, no me acuerdo, ¿ya? Pero estas formas de organizaciones muy feudales, donde tienes a un jefe terrateniente que defiende a todos, es propia del sur.
mucho más tradicional, mucho menos desarrollada económicamente, mientras que el norte de Italia está mucho más industrializado, mucho más desarrollado. ¿Por qué te quiero toda esta explicación? Porque cuando se da la Primera Guerra Mundial e Italia ingresa en 1915, Italia ingresa en 1915 a esta guerra, lo que vamos a presenciar es una Italia que al participar en la Primera Guerra Mundial, la parte norte va a ser escenario de guerra y va a quedar sumamente golpeada, porque van a pelear los italianos contra los italianos contra los austriacos, y muchas ciudades, industrias y puentes italianos van a quedar destruidos. Entonces, cuando viene el periodo de paz, 1919, y tenemos una Italia que no es una potencia europea, que ha sido sumamente golpeada por la Primera Guerra Mundial y que no tiene el poder político para negociar durante la paz mejoras, o sea, decir, oye, deme a mí más tierras, oye, deme a mí más indemnización, como sí lo hicieron los franceses y los ingleses. Entonces Italia queda muy golpeada. La Primera Guerra Mundial es muy perjudicial para los italianos. Eso nos presenta a una Italia que sale de la guerra quebrada, con fábricas que se cierran, con una economía muy golpeada, con largas colas de desempleados, y que se hace una sola pregunta, ¿no? Si ganamos la guerra, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Además de ello, vamos a tener una enorme cantidad de hombres jóvenes que han sido utilizados para la guerra, pero que una vez que termina la guerra son expulsados del ejército. O sea, son licenciados. Y dicen, ¿sabes qué? Ha sido un gusto, ahora vete. ¿Por qué? Porque no queremos tanta gente si estamos en paz. Entonces, váyase. Tenemos una gran cantidad de jóvenes en edad laboral que están deambulando en las ciudades italianas buscando empleo, empleo que no les es fácil conseguir porque Italia está quebrada, está económicamente mal. Y estamos hablando de que si eso ya es chocante, tener edad para trabajar y no tener trabajo, tener que hacer colas enormes para vivir y conseguir un empleo, mal pagado por un empleo, a eso súmale que muchos de estos jóvenes que están molestos por esta situación tienen traumas de guerra. Tienen traumas de una de las peores guerras, si no la peor guerra que hasta ese momento se ha vivido, que es la Primera Guerra Mundial. Pero ya te imaginarás cómo estaban. La situación en Italia era insostenible y era muy preocupante para la burguesía y la nobleza italiana, porque Italia era una monarquía constitucional, pero era monarquía. Muy preocupante, ¿por qué? Porque esta situación económica que Italia estaba viviendo en 1920 estaba siendo aprovechada por el Partido Socialista Italiano. El Partido Socialista y el Partido Comunista Italiano, es 1920, Lenin había tomado el poder en 1917, el Partido Comunista y el Partido Socialista Italiano están pretendiendo utilizar la situación económica italiana, la grave crisis económica italiana, para poder aprovecharse de ella y llegar al poder siguiendo la misma fórmula que habían seguido los rusos, o sea, hacer la misma que los rusos. Los rusos habían llegado al poder a través de la crisis económica que Rusia vivía. Aprovecharon ellos y tomaron el poder. El socialismo italiano dijo, hay que hacer la misma, no, esa fórmula funciona. Si Italia está en crisis, agudicemos la crisis a través de huelgas, paros, manifestaciones, lideremos los sindicatos, guiemos a los trabajadores, la crisis será peor, la gente pasará hambre, y con la gente pasando hambre, la gente se va a volver mucho más iracunda, saldrá a las calles, los guiamos, golpe de Estado, estamos en el poder. Así que el socialismo italiano estaba siguiendo la misma dinámica, estaba siguiendo el mismo proceso que años antes habían seguido los rusos. Aprovechar la crisis económica, acrecentarla, agudizarla
llevar al poder en base a todo este descontento de la población. Y la burguesía italiana y la nobleza italiana se han dado cuenta de ello. Dijeron, no quieren hacer la misma jugada. Y la burguesía italiana y la nobleza italiana no solamente se han dado cuenta, sino que sabían las consecuencias. Sabían lo que le había pasado a la burguesía rusa, sabían lo que le había pasado a la nobleza rusa, y sabían lo que le había pasado a los reyes en Rusia. Entonces, la burguesía italiana, la nobleza italiana y el rey de Italia estaban que temblaban. Decían, vamos a hacer otra Rusia, ¿no? Entonces, en ese momento que no saben cómo detener la crisis económica y por ende no saben cómo detener todo el crecimiento político del Partido Socialista, es en esas circunstancias, que vamos a ver que aparece Benito Mussolini. Benito Mussolini, italiano, miembro del Partido Socialista antes de la Primera Guerra Mundial, rompe con el Partido Socialista porque el Partido Socialista italiano no quería que Italia vaya a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Mussolini sí va, hasta va a estar peleando en la Primera Guerra Mundial. Mussolini sale del Partido Socialista y cuando termina la guerra, Mussolini comienza a escribir un periódico, Il Popolo d'Italia. Y Mussolini, cuando escribe este periódico, Mussolini comienza a alentar a la población a detener el socialismo. Porque Mussolini, al igual que la burguesía, se daba cuenta que el socialismo italiano estaba utilizando la crisis económica para poder asumir el control, para cada vez tener más poder. Entonces Mussolini dijo, esto no puede ser. Mussolini lo que dice es, hay que detenernos. Y Mussolini comienza a convocar a las masas. Mussolini dice, la guerra no ha terminado. Iniciamos una nueva guerra. Ya no es contra los alemanes, ahora es contra los socialistas. Rusia nos quiere controlar. Rusia quiere que Italia sea un satélite de su país. La Unión Soviética nos quiere dominar. Hermanos italianos, no permitamos que los rusos nos sometan. Tenemos que detener los socialistas y comienza a hacer todo un discurso. Y este periódico es leído por esta gente desempleada. Y es leído por estos jóvenes, ex soldados italianos, que se sienten desubicados, perdidos en la Italia del Paz, que sienten que deberían tener ellos mayores beneficios porque no están, han peleado en la guerra, han muerto sus compañeros en la guerra y que ellos están desempleados. Y en el discurso muy encendido, sabía hablar muy bien y escribir muy bien Mussolini, muy encendido, muy radical, muy violento, Mussolini les daba un norte. Y es que tanto Mussolini como Hitler entienden de que si quieren mandar un mensaje, el mensaje tiene que ser directo. No te vayas por las ramas, es blanco y negro. Acá Mussolini lo pone simple. Italia está en peligro. Tenemos que salvarla. El peligro, los socialistas. ¿Por qué? Quieren acabar con Italia y su autonomía y entregarnos a los rusos. Punto. Simple. Mussolini ya te dijo, la situación es esta, el enemigo es este, hagamos algo. Es algo muy interesante Mussolini, que tal vez Mussolini lo aprende mucho de los socialistas, porque el socialismo es así, el socialismo te lo tiene clara, hay dos clases, este es el enemigo, estos somos nosotros, hay que acabar con el enemigo, punto. Entonces, muchos jóvenes que habían peleado en la Primera Guerra Mundial encuentran en el discurso de Mussolini una especie de faro, una especie de guía. Dicen, este hombre tiene razón, no podré trabajar, pero aún puedo ser útil, puedo ayudar, porque no hay trabajo, ¿no? Puedo ayudar. Y comienzan a enviarle cartas a Mussolini. Benito, estamos contigo, tienes razón, tú sí dices la verdad, ¿no? No permitas que te callen, malditos rusos, esos italianos traidores, y comienza. Y poco a poco estas personas, dispersas por toda Italia, que tienen pensamientos semejantes, ante la situación italiana radical, comienzan a unirse y forman el partido fascista, que lleva ese nombre por el símbolo que Mussolini toma, que son las fases, ¿no? Son yo te lo voy a decir, un símbolo del poder antiguo de la Italia republicana. Y entra Mussolini. ¿Mm? Entonces ahí se forman las fases de combatimiento. ¿Mm?
el fascismo italiano, las camisas negras. ¿Quiénes eran los camisas negras? Eran los ex soldados de la Primera Guerra Mundial que tenían esa prenda, esa camisa negra, y se les entregó para que se vayan ellos de licencia. No sé cómo decir, los soldados peruanos le entregan un polo negro y le entregan una camisa negra. Y comienzan a juntarse y comienzan a tomar acciones. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que ellos van a hacer, dicen, es, estos ex soldados de la Primera Guerra Mundial que forman los camisas negras, lo primero que van a hacer es detener al socialismo. Como no puedo detener al socialismo, como no lo puedo detener mejorando la economía, lo voy a detener a la violencia. Porque una de las características básicas del fascismo es la violencia. Como son ex soldados de la Primera Guerra Mundial y tienen esos traumas, oh, olvídate, esta gente metía palo por lo que fuera. Y así es. Entonces, en las manifestaciones que hacían los socialistas reclamando derechos, mejoras, llegaban los camisas negras con garrotes en mano y se armaba una trifulca. Impresionantes, cabezas rotas, brazos partidos, era una cosa de locos. Y estamos hablando pues de fascistas que han peleado en la guerra, ¿no? Estamos hablando de camisas negras que han peleado en la guerra, así que algo de entrenamiento. ¿Sabes? Cuando eran detenidos estos grupos, la burguesía italiana, la nobleza italiana, la realeza italiana se pregunta, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salieron? Y se les comenzaba a explicar, mira, que ellos son ex soldados, ex militares, este tipo que también ex soldado llamado Benito Mussolini los está encabezando. O sea, son radicales, sí, son violentos, sí. Son tan radicales como los socialistas, sí, solo que están en veredas opuestas. ¿Cómo es eso? El socialismo quiere una cosa, ellos quieren otra cosa. Quiero entender, ¿qué quieren ellos? Ellos hablan de Italia, de una Italia unida, de una Italia para italianos, son violentos, pero a diferencia del socialismo no habla de acabar con la propiedad privada, a diferencia del socialismo no habla de acabar con el rey, ni con la burguesía. Entonces la burguesía italiana, la nobleza italiana y la realeza italiana dijeron, a ver, quiero entender, me estás diciendo de que ellos son radicales, pero su radicalismo no nos perjudica. O sea, ellos están haciendo el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque si me dan a elegir entre el socialismo y el fascismo, ¿a quién elegimos? Bueno, el fascismo, pues, pues, porque no choca con la propiedad privada, no piensa matar al rey, no piensa matar a la burguesía. Lo ideal sería no escoger a ninguno, ni al socialismo ni al fascismo, pero estamos en situaciones críticas. Así que en situación crítica, ¿a quién elegimos? Al fascismo. Y es así como el fascismo llega al poder. Es así como Benito Mussolini, en 1922, se convierte, ¿ya? Se convierte, ¿ya? Se convierte en fascista. Perdón, Benito Mussolini se convierte en primer ministro. Se convierte en primer ministro, ¿ya? Es así. Como Benito Mussolini se convierte en primer ministro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la burguesía italiana, ¿ya? La burguesía italiana y ¿cómo se llama? La nobleza italiana y la realeza italiana tienen ese temor. Tienen el temor de que el socialismo llegue al poder y prefieren al fascismo que al socialismo. Y algo parecido le sucede a Alemania. Solo que a Alemania no le pasa en 1920 o 22, a Alemania le pasa en 1929. Porque a diferencia de Italia, Alemania es una potencia. Y aunque te parezca mentira, Alemania, aún siendo la derrotada de la Primera Guerra Mundial, los alemanes se recuperan de esa crisis, se recuperan de esa derrota. Y los alemanes no le hacen caso a Hitler, que Hitler ya había aparecido en ese momento. No solamente no le hacen caso, lo meten preso a Hitler. Hitler sale de la cárcel, ¿ya? Hitler sale de la cárcel y Hitler, ¿ya? Hitler, lo que vamos a ver con Hitler es que él comienza a trabajar poco a poco en el plano político, poco a poco, poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Entonces,
lo que termina de convencer a la burguesía alemana, a la nobleza alemana, de darle el cargo de primer ministro a un austriaco, porque Hitler era austriaco, es el crack de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Alemania había mantenido una economía estable después de la Primera Guerra Mundial porque Estados Unidos le había estado prestando dinero para que se reconstruya. Entonces, Alemania vivía de los préstamos que Estados Unidos le daba. ¿Ya? Alemania vivía de los préstamos que Estados Unidos le daba. Alemania se mantenía así y mantenía muy bien, pero llegado un momento, cuando viene el crack, Estados Unidos ya no presta dinero, Alemania entra en crisis. Crisis, Partido Socialista Alemán, encima Marx había sido alemán, Partido Socialista Alemán comienza lo mismo, comienza a ver la forma de cómo alcanzar el poder, de cómo tomar el poder. La nobleza alemana y la burguesía alemana están preocupados, y es ahí donde ven en el nazismo una salvación, porque la burguesía y nobleza alemana dice, oye, pero a Italia le funcionó el fascismo. ¿Tenemos algo parecido acá en Alemania? Sí, el nazi. Entonces, démosle el poder a Hitler. Y que Hitler haga en Alemania lo que Mussolini hizo en Italia. Entonces, tanto Hitler como Mussolini llegan al poder de sus respectivos países debido, debido a a esa, ese temor, ese pavor que tiene la burguesía y la nobleza y la realeza italiana, la burguesía y la nobleza alemana, de la presencia de Mussolini, del socialismo en el poder. Y si tú te das cuenta, voy a entrar a la sala, ¿ya? Si tú te das cuenta, algo muy parecido sucedió en el Perú, ¿no? Porque el temor de que el socialismo de Perú Libre llega al poder hizo de que muchas bancadas y muchas personalidades políticas se unieran a la candidata que podía derrotar a Castillo, que era Keiko Fujimori. Y muchas personas que antes criticaban o cuestionaban a Keiko, ahora están o estaban al lado de Keiko, porque preferían a Keiko Fujimori y no a lo que Castillo representaba. O sea, seamos sinceros, López Aliaga, bajo otras circunstancias, nadie le hacía caso. Con toda su forma de pensar, media radical, media conservadora, nadie le hacía caso. Pero se le hace caso por las circunstancias en las cuales está viviendo el país. Y por todo ese temor que se genera en base al socialismo en el Perú, que en el Perú tiene un plus, el socialismo, ¿no? ¿Y cuál es el plus del socialismo para tenerle miedo? El terrorismo. Pues. Entonces, aquí no es solamente decirte, oye, mira el socialismo, va a hacerte daño, porque aquí no es que hemos tenido una experiencia socialista en el gobierno. ¿Se entiende? No lo hemos tenido. En Argentina dicen, sí, pero mira que allá lo quise ser socialista, también lo que hicieron. En Bolivia, mira lo que hizo Evo. En Ecuador, mira lo que hizo Correa, ¿no? O sea, tienen una experiencia media socialista que llegó al poder y que en algún momento, en su momento fracasó. Entonces, cuando se presenta un nuevo socialista, ellos dicen, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro. Cuando Venezuela pues tenga democracia y tenga otros presidentes, cuando se aparezca un presidente socialista, un candidato socialista en Venezuela, Venezuela es lo mismo. No, ya esta la conocemos, mira lo que hizo Chávez, mira lo que hizo Maduro. ¿Se entiende? Pero en el Perú no hemos tenido un presidente socialista. En el Perú, lo que se toma como ejemplo es los 10 años de muertes o más de muertes que impuso Sendero Luminoso y el MRTA.
como la versión más radical del socialismo. Entonces, aquí nosotros, ya, en especial los que pasan los 35 años, le tienen mayor rechazo al socialismo porque asumen como recuerdo, y así es como te lo presentan a ustedes que son más jóvenes, no como un recuerdo de un gobierno socialista fallido, sino como un recuerdo de un partido socialista radical, comunista radical, terrorista, asesino, criminal. ¿Me dejo entender? Es por ello que, si tú te das cuenta, cuando estaban la campaña electoral, habían muchos sectores opositores al actual presidente que todos los días te recordaban Tarata, te recordaban lo que hicieron los terroristas, te recordaban esto y lo otro. Porque automáticamente en el Perú, el socialismo peruano tiene un fuerte lastre, que es el terrorismo. Y es que el socialismo peruano cometió un grave error. No rompió con el socialismo, con el terrorismo. El socialismo no dijo, ¿sabes qué? Esos no nos representan. No son terroristas, son criminales. No, no lo hizo. Pues eso es un punto en contra para el socialismo peruano muy fuerte. ¿Ya? Muy fuerte. Entonces, como te dije en algún momento, si la historia no me sirve para entender mi realidad, no me sirve. Por ello que te estoy haciendo esta analogía, ¿no? Esta analogía. Y si tú ves la campaña electoral de Estados Unidos, cuando Donald Trump llega al poder, Donald Trump acusaba al otro candidato de socialista, en pleno Estados Unidos, ¿eh? Lo acusaba al candidato demócrata de socialista. Y en estas elecciones que él pierde, hace lo mismo. Acusó a Biden de socialista. ¿Mm? Entonces, se sigue repitiendo ese discurso. ¿Qué es el socialismo? ¿Cómo se presenta el socialismo? ¿Cuáles han sido sus fracasos? ¿Cuáles han sido sus errores? ¿No? Y por lo tanto, entran posturas mucho más radicales que bajo otras circunstancias no sumirían el poder, pero que se apoyan en el temor que se le tiene al socialismo. Hitler, Mussolini, y hemos visto un montón de casos. ¿O te parece raro a ti que después de los gobiernos socialistas en Brasil, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, entre Bolsonaro, que es la extrema derecha? Y entre un Bolsonaro que todavía sus discursos de sus ministros son copiados de los discursos de los ministros nazis. ¿Me entiendes? Entonces va por ahí la cosa. ¿Preguntas? Ah, ya te respondí esa pregunta con la clase. Preguntas, chicos, consultas, comentarios o dudas. Lo que pasa es que Hitler trata de imitar a Mussolini. Mussolini llega al poder en 1922 y Mussolini llega al poder a través de lo que se llama la Marcha sobre Roma, que es una marcha de todos los camisas negras presionando al rey para que lo nombre a Mussolini primer ministro. En realidad el rey nombra primer ministro a Mussolini no por la marcha, sino porque le tiene simpatía. Ya, porque la marcha sobre Roma fueron unos, seamos sinceros, unos cuantos cientos, unos cuantos miles de camisas negras. Si el rey hubiera querido, hubiera desaparecido. Pero el rey considera que es importante y que es necesario tenerlo, ¿no? Hitler, un año después, trata de imitarlo, haciendo el push de Múnich, el golpe de la cervecería. Hitler trata de imitarlo. El problema con Hitler es que cuando Hitler quiere hacerlo, Alemania ya estaba saliendo de la crisis. Entonces nadie le paró bola, como se diría, ¿no? Entonces, si Alemania está saliendo de la crisis, no tienes a una Alemania golpeada, no tienes a una burguesía desesperada, ni a una nobleza desesperada. Entonces, como no hay la posibilidad de que el socialismo alemán llegue al poder, ¿por qué apoyar a Hitler? Eso fue en 1923. Entonces meten preso a Hitler. Pero la situación cambia en 1929. Está el crack de 1929, que es la crisis económica. Tienes el poder tienes el temor del socialismo italiano y el socialismo, perdón, socialismo alemán, de que llegue el socialismo, pero
tienes el temor de la burguesía alemana que quiere el socialismo al poder, y es ahí donde apoyan a Hitler. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a analizar las características. Pregunta, consulta, participe, por favor. ¿Todo bien? Listo, ¿los demás? Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, vamos a seguir entonces. Características. Partidos totalitarios. Partidos totalitarios. ¿Qué significa eso? Que son partidos que cuando llegan al poder lo copan todo. Todo. No, ellos no aceptan que haya oposición, no aceptan nada. Ellos llegan al poder y ellos tienen el control absoluto. Culto al líder. ¿Qué significa eso? De que el Duce o el Führer lo saben todo. No, ellos tienen una obsesión por sus líderes. Hitler, Mussolini, son los famosos líderes carismáticos. Racistas, la raza italiana latina es mejor, la raza germana es mejor, hay razas superiores y hay razas inferiores, así lo ven ellos. Ahora, no es verdad que ellos quieran acabar con las razas inferiores, ¿ah? O sea, no es verdad que ellos quieren acabar con lo que ellos llaman raza inferior, porque en realidad no hay raza, pues la raza es una sola, raza humana, no existen razas, ¿no? Y no existen razas, no existen grupos, personas superiores e inferiores, no, no existe eso, no existe, es una tontería, ¿no? Entonces, pero no es cierto que ellos quieran acabar con lo que ellos consideran razas inferiores, para nada, para nada. Ellos dicen lo que no quieren es que se mezclen, eso es lo que no quieren, ¿no? Ellos lo ven como lo ven un criador de perros, ¿no? O sea, yo tengo un Rottweiler, no quiero que mi Rottweiler se mezcle con otra raza. Y por último, si se mezcla con otra raza, que es otra raza, pues, tipo Rottweiler, ¿no? No sé, pues un Pitbull grande, un Bulldog norteamericano, un Bulldog americano, un Mastín. No voy a mezclar mi Rottweiler con un Chihuahua. Da pena ese perro. Entonces, así lo ven ellos. Ese es racismo. Y machistas, ninguna mujer en el fascismo va a tener cargos importantes. Ninguna va a tener cargos importantes. Para nada. Anticomunistas, claro, no aceptan el comunismo. Antianarquistas tampoco aceptan eso, ¿no? ¿Qué es el anarquismo, profesor? El anarquismo es el pensamiento político que considera que las personas pueden llegar a un grado eh, de, de- de conciencia, de respeto, y que el problema de la sociedad, a diferencia del socialismo, no es la propiedad privada, sino es el Estado. ¿Y qué es el chauvinista? El chauvinista es el nacionalismo exagerado. Déjame que te presente un video, ¿ya? Que es una película acerca del racismo italiano, pero visto de manera media graciosa. ¿Está bien? Visto de manera media graciosa. Un rato. ¿Dónde está? Esta película solo la han visto. Me parece muy graciosa. ¿Ah? Por favor, estad atentos. Pronto llegará el inspector de Roma. Dejadme en buen lugar, ¿eh?
Escuchad todo lo que diga atentamente y en silencio. Dirá cosas muy importantes de nuestra bellísima patria. Señora directora, ha llegado el inspector. ¿Cómo? ¿Ya está aquí? Llega antes de la hora. Roberto, siéntate. ¡En pie! Buenos días, princesa. Buenos días, señor inspector. Yo soy la directora y estos son algunos profesores. ¿Y cómo... ¿cuántos años hace que enseña en este distrito escolar? 16. ¿Y usted sigue el programa didáctico del curso ministerial de este año? Sí. ¿Ha leído la circular que he mandado sobre higiene infantil? Claro. ¿Qué hará el domingo? ¿Eh? No, digo el domingo. Es la fiesta de la Virgen Santísima. ¿Qué hará? Pues ir al teatro. ¿Ah? A ver qué. Offenbach. Ah, cierto, ponen Offenbach. A ver, te ubico. Él está enamorado de ella, él se ha metido para verla, ella es una profesora, y lo han confundido con un enviado de Mussolini que iba a dar una charla sobre la raza superior. Y él se ha metido ahí y está coqueteando con la profesora, ¿no? Sí, entonces... Muy bien, entonces... Le doy las gracias y hasta otra. Solo he pasado por aquí para... Lo sabemos. El señor inspector, como sabéis, ha venido de Roma para hablarnos del manifiesto de la raza, elaborado por los más preclaros científicos italianos. Él, y para nosotros es un honor, nos demostrará que nuestra raza es una raza superior, la mejor de todas. Sentaos, pequeño. Por favor, inspector. Nuestra raza, Es superior. Claro, claro. Gracias. Nuestra raza es superior. Por eso he venido desde Roma, ahora para deciros lo que ya sabéis, pequeños, que nuestra raza es superior. He sido personalmente seleccionado por los científicos racistas italianos para poder demostraros hasta qué punto nuestra raza es superior. ¿Y por qué, pequeños? ¿He sido elegido por ellos? ¿Hace falta decirlo? ¿Habéis visto a alguien más guapo que yo? ¿Habéis visto jamás a alguien más guapo que yo? Justamente se ha hecho el silencio. Tenéis ante vosotros a alguien de la raza superior, aria, purísima, pequeños. Empecemos con una cosa que a algunos les parecerá sin importancia. La oreja. Aquí tenéis. Fijaos la perfección de esta oreja. El pabellón auricular izquierdo con el lóbulo pendiente final. Mirad qué material. Cartílago móvil plegable. Si encontráis un par de orejas mejores, me voy ahora mismo, seguro. Pero primero las tengo que ver. En Francia no han visto nunca unas orejas así. Pequeños, las razas existen. ¿Y cómo? Pero continuemos. Quiero que veáis otra cosa, pequeñines. ¡Atención! ¿Ha dicho inspector? Inspector. Ahora, imagínate, ¿ah? Eso que suena burla, que suena broma, pero y es lo bueno de la película. Se supone que están hablando de algo que es tan tonto como el racismo, y algo que es tan tonto como la raza superior. Y mira quién viene a dar la charla. Un señor gordito, obeso. Si te das cuenta, y uno comienza a ver a los líderes, a los jerarcas que proponen el racismo y proponen la raza superior y proponen la superioridad de unos hombres sobre otros, uno dice, ¿cuál es tu superioridad? ¿Tu color de piel? Hitler era bajo, Goebbels era tullido, Himmler ni siquiera ofrecido lo aceptaron por el ejército porque era una salud pésima. Goering era obeso. En realidad, los racistas son las personas que con la justa tienen un color de piel distinto y que ellos consideran que es mejor, pero que físicamente, o sea, no sé, pues si me van a decir raza superior, superhombres o supermujeres, que me lo diga alguien, dependiendo, no importa el color de piel, que me lo diga alguien que pase pues del 1,85 m,
que sea fornido, que tenga una salud estable, que no tenga antecedentes genéticos de enfermedades graves. O sea, ahí te entiendo, ¿no? No lo comparto, no lo comparto porque el racismo es despreciable y tiene que ser anulado, tiene que ser erradicado en la sociedad, pero como que te voy entendiendo, ¿no? Tú y toda tu gente pues miden 1,85 m, pesan 80 kilos, son atléticos, saludables, tienen un IQ que pasa el 130, entonces como que por ahí entiendo por qué te crees superior. Pero si me vas a venir pues con gente enfermiza, gente aquí y allá, y que lo único que van a exponer como superioridad es el color de piel, por eso que me gusta esta escena, porque es muy irónica, ¿no? Suena a una burla media tonta, pero no, es irónica. Porque mira quién va a dar la charla. ¿De Roma? De Roma. ¡El ombligo! ¡Mirad qué hermoso ombligo! ¡Qué nudo! No se deshace ni con los dientes. Los científicos racistas lo intentaron. ¡Nada no se deshace! ¡Es un ombligo italiano de pura raza! ¡Mirad qué gracia! ¡Observad la musculatura! ¡Ceps! ¡Bíceps! ¡Tríceps! ¡Mirad qué belleza! ¿Eh? ¡Mirad qué caderas! ¡Mirad qué movimiento! ¡Mirad qué gracia! Señores... señores, ahora me despido porque me acabo de acordar que tengo otra cita dentro de un momento. Voy a hacer una salida aérea. Saludos a todos, hasta la vista. ¡El ombligo! Princesa, nos veremos en Venecia. Soy una solidaria. Qué buena. A ver. Cristel, caramba. Claro, o sea, vamos, ¿no? Raza superior, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, acá voy a borrar. Esa librería es muy buena. Nazis, ¿no? Líderes. A ver. Acá tienes a Goering, líder nazi, ¿no? Él era gordo. Tal vez era el que más se pegaba al prototipo nazi, ¿ah? Tenía una adicción muy fuerte a la morfina debido a una herida que sufrió. Luego tienes aquí, acá está Goering. Himmler, él era el líder de la SS. Él era el líder del grupo que supuestamente reunía a los líderes, perdón, reunía a la raza superior. Este hombre, este es Himmler, ¿ya? Él intentó ir a la Primera Guerra Mundial. Se ofreció y ni ofrecido lo aceptaron. Imagínate. Himmler, ¿ya? ¿Dónde está por acá Goebbels? Hess, un tipo que también tenía problemas psicológicos, al final se terminó entregando a los soviéticos, a los ingleses. Himmler, como te decía, mi esta raza superior, ¿no? ¿Dónde está Goebbels por acá? Vamos a buscar a Goebbels. Goebbels. Lo que le escribí mal, le escribí mal. Goebbels, poeta frustrado, que decían que no publicaban sus poesías porque los judíos lo odiaban. Si Hitler era chato, imagínate él, ¿no? Siempre andaba con un bastón porque tenía problemas al caminar. La raza superior, imagínate. Entonces, realmente, cuando una persona, usando términos actuales, ¿no? Cuando una persona se cree superior porque su color de piel es distinta, vamos, o sea, seamos sinceros, ¿no? Cuando una persona
cholea a otra, negrea a otra, le dice tú con tu color puerta, tu color chaufa, como se usan ahora. Yo digo, ¿qué tan miserable y mediocre puede ser la vida de esa persona? ¿Qué tan miserable y mediocre puede ser su vida? Que el único mérito y logro que exalta a esa persona es su color de piel. O sea, ¿qué tan triste puede ser su vida? ¿No? ¿Qué mediocre debe ser su existencia? Que no exalta algo que diga, oye, ¿sabes qué? Perdóname, pero estás hablando con un 3 veces magíster, 2 doctorados y un PhD, premio Nobel de literatura, no sé, pues, premio Nobel de física, tengo todo esto. O sea, te estoy demostrando que tengo conocimiento. No te digo que tengo plata, que tengo casa, que no. Te estoy demostrando que tengo conocimiento, ¿no? Con una salud de hierro. No, pero qué triste puede ser la vida de alguien que lo único que puedes poner es su color de piel. Y lo que es peor, ni siquiera depende de ti. O sea, yo entiendo cuando uno hace mofa o burla de alguien, en grupo de amigos, pero yo entiendo cuando tú te burlas porque él cometió un error, porque él dijo algo, él hizo algo. Yo no entiendo cuando la burla va en relación a algo que no depende de ti. No depende de ti tus colores de ojos, no depende de ti tu color de piel, no depende de ti tu tamaño, no depende de ti, no sé. O sea, ¿cómo te puedes señalar a alguien de algo que no depende de uno? ¿No? Lo que sale de nuestra boca sí depende de uno. Lo que no pensamos y lo sacamos sí depende de uno. Pero, ¿color de piel? O sea, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito de la persona que exhibe ese color de piel? ¿No? Imagínate. Sí, Paloma dice así. Con el racismo creo que pasa lo mismo que con la homofobia. ¿Ya? Con el racismo creo que pasa lo mismo que como la homofobia. Se sabe que un porcentaje alto de homofóbicos, ¿ya? Son homosexuales, pero son homosexuales reprimidos. Entonces, odian a los homosexuales no por ser homosexuales, sino porque odian por tener la libertad, por tener la tranquilidad de mostrarse al mundo. Entonces, el otro, como es homosexual, pero está reprimido, odia al otro homosexual no por serlo, sino por ser libre de decirlo, cosa que él no puede. Está demostrado psicológicamente. Esto no es una opinión. Esto no es una opinión. Esto es una confirmación psicológica que está ahí. Que más del 70 o 80% de los homofóbicos, o sea, los que odian, los que tienen fobia a la homosexualidad, son homosexuales reprimidos. Y en el racismo pasa algo semejante. Más del 80% de los racistas es porque no tienen nada más que demostrar. Nada más. Y porque no, ni siquiera llegan a lo mínimo que ellos exigen. Profe, ¿los nazis solo mataron judíos por ser diferentes? No, también mataron homosexuales, también mataron personas que nacían con problemas físicos, también. Hay un estudio que hace poco ha salido, uno de los grandes médicos austriacos que apoyó a los nazis en el asesinato de niños fue ah, Asperger. Asperger o Asperger, este médico austriaco del cual sale el famoso síndrome de Asperger o Asperger, que son estos chicos que tienen, creo que, cierto nivel de autismo que no les permite tener relaciones sociales muy eficaces, pero que son unos genios, un tipo este personaje ficticio de Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Asperger asesinó niños. ¿Por qué? Porque no encajaba. O sea, Asperger cuidó a niños con habilidades distintas. Asperger cuidó a niños que tenían autismo, pero solo seleccionó a aquellos que encajaban con esta idea, ¿no? De gente inteligente. Aquellos que no los mataba. Los mataba. Y se han hallado cartas de padres de familia
en la época del nazismo y en la época de la Segunda Guerra Mundial que le pedían a Asperger que matara a sus hijos para que lo libere del sufrimiento. Así que no solamente a judíos, Cristel, tristemente mataron los nazis. También mataron a personas que no encajaban con su ideal. Homosexuales, migrantes, personas con problemas físicos. Sí, sí, sí. Y esto ha salido a raíz de que una historiadora, madre de familia, tiene a su hijo con Asperger, lo pide ayuda a instituciones europeas, la ayudan a entender cuál es la característica de esta condición que tiene su hijo. Ella está muy agradecida por todo lo que sucedió y cómo le han ayudado a ella y a su hijo y a su familia a poder entender toda la situación. Y ella como historiadora decide, en agradecimiento, hacer una historia sobre Asperger, sobre el médico, para ponerlo pues por las nubes, ¿no? Ayudado, o sea, el tipo está muerto. Me dice, ayudaron a mi hijo, así que, fíjense, yo hablo de su fundador, yo lo pongo por las nubes. Pero lo triste fue que a medida que fue investigando se dio cuenta que Bichochera no era el héroe que pensábamos, ¿no? Y lo que nació como una idea de agradecimiento, de tributo, de elogio, terminó siendo pues demostrando la cara oculta de la medicina europea durante el periodo nazi y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era la época. Obviamente que nada justifica el asesinato de seres humanos, ¿no? Nada, absolutamente nada. Pero así fue. ¿Alguna pregunta o duda? Vamos a hablar un poquito sobre los... Sí. Este es el fascismo, Benito Mussolini. Estas son las fases, el símbolo. Él va a ser primer ministro de este rey, Víctor Manuel III, rey de Italia que va a estar en las dos guerras mundiales, el Duce. Y acá están los camisas negras, ¿no? Los camisas negras. Y el nazismo, Adolfo Hitler. Ahí está la raza superior, mira. La esvástica, que es un símbolo muy antiguo, es un símbolo que viene de la antigua India. Fue canciller del presidente Hindenburg. El presidente muere el año siguiente y Hitler se todo el poder, el Führer, y sus seguidores, los ex soldados de la Primera Guerra Mundial, la SA, y la que supuestamente son la raza superior, la SS. Vamos a escuchar a Hitler. Déjame colocar el audio. Escuchemos a Hitler. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Imagínense. Ahora, para cerrar, ¿hay fascismo en la actualidad? ¿Existe el fascismo en la actualidad? ¿Mm? ¿Es posible hablar de que en la actualidad existe una política fascista? ¿Ya?
La respuesta. Le Pen, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, el Partido Alternativa para Alemania, Vox. En Europa y en América hay movimientos, partidos y candidatos definidos como de extrema derecha por sus discursos nacionalistas y anti-inmigración. ¡Vive la France! Hacer a España grande otra vez. Y no son pocos los que ven en algunos de ellos la reencarnación del fascismo. Pero claro, aquí lo primero que habría que revisar es qué es el fascismo y en qué se diferencia de la extrema derecha. Así que vamos a tratar de explicarlo de manera corta y concisa. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Nació oficialmente el 23 de marzo de 1919, cuando Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci di Combattimento, que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, Italia, como casi toda Europa, estaba golpeada y endeudada después de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, pobreza, falta de empleo, estaba eso al borde de una guerra civil con crisis política, económica y social. Así que todos esos elementos fueron los ingredientes perfectos para que el grupo fundado por Mussolini creciera rápidamente. Más que propuestas concretas, lo que unía a sus integrantes era una oposición violenta a las reivindicaciones de izquierda y una exaltación del sentimiento nacionalista. Así que a finales de 1921 nació el Partido Nacional Fascista. Un año después, las brigadas fascistas entraron marchando a Roma y Mussolini llegó al poder a pedido del rey Víctor Manuel III con el apoyo de grandes empresarios y del Vaticano, porque tras la Revolución Rusa de 1917 todos tenían pánico de que el comunismo también llegara a Italia. Más tarde, cuando el rey Víctor Manuel III convocó a elecciones en 1924, Mussolini las ganó por mayoría absoluta. Y un año después, en 1925, el duce asumió todos los poderes y a través de unas leyes llamadas fascistísimas transformó el Estado italiano en un régimen autoritario. Nació el Estado fascista. Pero entonces, ¿cuáles fueron o cuáles son las principales características del fascismo? Para empezar, el totalitarismo, un movimiento organizado militarmente que transformó el régimen parlamentario democrático en un estado totalitario, es decir, en un estado que ejerce todo el poder sin restricciones, regido por la falta total de libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento. Es decir, que no había espacio para otros partidos políticos, ni para sindicatos, ni para la prensa libre. Mejor dicho, chao democracia. Y sumarle a eso la violencia. Los famosos camisas negras eran milicias que desde el inicio del fascismo atacaron e intimidaron a políticos, intelectuales, a la prensa y básicamente a todo aquel que se opusiera a sus ideas. Digamos que lo que los definía era la acción violenta y fueron tan esenciales para el duce que fueron reconocidos militarmente por el Estado como milicia voluntaria para la seguridad nacional. Pasó también que Mussolini y su movimiento se convirtieron además en una referencia para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Franco en España, Salazar en Portugal y sobre todo Hitler en Alemania. Era un ídolo Mussolini. Lo cierto es que el fascismo nació con Mussolini y murió con Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿hay gobiernos fascistas actualmente? La respuesta corta es no. Lo que sí existen son gobiernos y partidos de extrema derecha o ultraderecha que sí recuerdan a veces algunos de los fundamentos del fascismo. La exaltación nacionalista, el discurso anti-inmigración y en contra de las minorías y también el hecho de considerar a la prensa como un adversario. Fake, disgusting news. Pero hay un gran pero, y es que los gobiernos y partidos de extrema derecha que hay actualmente no están aboliendo la democracia, no están siendo totalitarios y tampoco recurren a la acción violenta como en su momento los camisas negras de Mussolini. Y si el fascismo se veía amenazado por el comunismo, los movimientos actuales ven una amenaza en dos fenómenos muy de nuestros tiempos, la globalización y las crisis migratorias. Sobre esto le preguntamos al profesor Emilio Gentile, un historiador italiano que ha estudiado el fascismo a fondo. Il fascismo presenta delle caratteristiche che oggi non sono riproponibili, a meno che non stabiliamo che chiunque sia nazionalista, razzista
e sovranista e fascista, ma questo esisteva anche prima del fascismo, durante l'Ottocento negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. Quello che c'è oggi è il pericolo di una democrazia che in nome della sovranità popolare può assumere caratteristiche razziste e antisemite e xenofobe. Pero entonces, ¿tiene sentido hablar de un resurgimiento del fascismo? Secondo me un enorme errore, perché non ci fa capire la vera novità di questi fenomeni e il pericolo che hanno in sé. E il pericolo è che la democrazia può diventare una forma di repressione con consenso popolare. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo que les preocupa a ustedes en sus países? Cuéntenos en los comentarios, que ahí los vamos a estar leyendo. De acá no menciona, ¿no? El fascismo tiene origen italiano, tiene origen socialista, por lo que Mussolini fue el que lo fundó. Habría que aclarar algo que se comenta mucho cuando se habla de este tema, y es el origen socialista de Mussolini y del fascismo. Sobre esto le preguntamos al profesor Emilio Gentile, un historiador italiano que ha estudiado el fascismo a fondo. Questa leggenda di un fascismo che ha origini socialiste sia completamente sbagliata. Quando Mussolini dà origine al fascismo non è più socialista e considera il fascismo un movimento di lotta contro tutto ciò che è il socialismo e il comunismo. Quindi non ha alcun senso parlare di un'origine socialista del fascismo. Listo. Chicos, pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica, por favor. ¿Tienen pregunta o consulta? Háganla. Pasen a la práctica. ¿Ya? 01 1021. Un ratito. ¿Por qué no lo he puesto? No sé. No lo he puesto. Práctica, por favor. Todos. Somos 19. Pasen a la práctica. Una de las características especiales del fascismo, del nazismo alemán, es el antisemitismo, ¿no? Esa idea de antisemitismo que significa odio a los judíos. Es el antisemitismo, el odio a los judíos. Pasen a la práctica, por favor. Ahí está, ahí lo está dando. Pasen, pasen. Bien, Kiss. Bien, bien. La policía secreta. Práctica. Bien, Jeremy. Bien, Johanna. Bien, Cristal, bien, Pedro. Voy a darle las claves, ¿eh? Hola, Maricela, hola, allí, bien. A ver, claves. Rey de Italia que nombró primer ministro a Mussolini, ese fue Víctor Manuel III. Pregunta número 1, B. La República de Weimar se relaciona a Alemania. Ese fue el nombre de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Pregunta número 2, D. El antisemitismo se relaciona al odio a los judíos. Pregunta número 3, A. El fascismo recibió el apoyo de la burguesía. Pregunta número 4, A. Hecho que causó el fascismo.
la Primera Guerra Mundial? Pregunta número 5C. Repito, 1B, 2D, 3A, 4A y 5C. 6. Cargo que tuvo Mussolini en Italia. Primer ministro. 6C. 7. Ante el temor de la revolución de tipo bolchevique o socialista, los fascistas fueron apoyados. 7B. 8. El chauvinismo se relaciona al nacionalismo. 8A. 9. Los partidos, acá son partidos, dice partidos, totalitarios o verticales fueron promovidos por la burguesía. Denominaron fascismo. 9B. Y 10. Principio del nazismo cuyo objetivo es la conquista de espacios, el Lebensraum, donde está la teoría del espacio vital. Repito, de la pregunta número 6, la clave es C. De la pregunta número 7, la clave es B. De la pregunta número 8, la clave es A. De la pregunta número 9, la clave es B. Y de la pregunta número 10, la clave es C. Preguntas, consultas. A chicos, ¿cuántos somos? 19. ¿Cuántos estamos en la práctica? A ver. Bien, faltan 2 nada más. Estamos viendo 17, lo están haciendo. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Bien, Fabricio. Próxima semana vamos a hacer Segunda Guerra Mundial. Ah, mucho, falta uno. Falta uno. Ya somos todos. Con un promedio de puntuación de 17. Va bien, va bien, va bien, va bien. Bien, Paloma. Creo que ese uno soy yo, ¿no? Sí, que espero que lo del uno, y creo que soy yo. ¿Ah? Claro, pues soy yo, porque somos 19 asistentes. Ah, no, el modelo va a esta parte. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ujú. Bueno, chicos, no le quito más tiempo. Nos estamos viendo la próxima semana con Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que en este momento tienen clase con el profesor Ochumo o Almerco. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Sí, parece que han llegado un poco. ¿Así es todos los días? No lo sé, Angie.